Vamos a comenzar y acompáñenme ahí su Biblia, por favor, al Evangelio de Marcos. Ahí es donde estamos, ¿no? Marcos. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos. Un saludo. Sean bienvenidos todos los que están aquí, los que nos ven. Les damos un saludo. Vamos a iniciar con nuestro estudio, que lo dejamos en Marcos, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 53 al 56, que dice así: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorrido toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra que nos has dejado, Señor, para edificación de nuestras vidas. Te pedimos en esta hora, Señor, que sea de bendición para nosotros, para mis hermanos, que me ayudes a mí, Señor, a poder transmitir este mensaje, Señor, a poder llevar tu palabra, a poder llevarle, Señor, una palabra de exhortación, de bendición, de ánimo, Señor, a cada uno de mis hermanos que me ven o que escuchan este mensaje, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que sea yo como un instrumento, Señor, en tus manos, que pueda yo llevar este mensaje fielmente, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Podemos ver que terminaron la travesía. ¿Se acuerdan que el viento les había sido contrario cuando estuvieron en la barca? Y que ellos remaban y todo el viento los estaba empujando. Y podemos ver entonces, o podemos entender que la vida cristiana es como remar en contracorriente, ¿no? Que era adverso o se vuelve adverso todo lo que implica obedecer a Dios. Ellos acaban de terminar esta travesía. Dice que vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y dice que la gente la gente que se llegó ahí le conoció a Jesús. Entonces de aquí vamos a tomar el primer punto de este versículo 53, donde dice que enseguida la gente le conoció. Bueno, el texto nos está hablando de que la gente buscaba a Jesús y se acercaban a él porque querían la sanidad o querían ser sanados de sus enfermedades. La pregunta que surge aquí es: ¿nos vamos a limitar únicamente a que Jesús nos sane de las enfermedades? ¿Vamos a limitar al Dios Todopoderoso que sustenta con la diestra de su poder todo el universo únicamente a la sanidad de nuestras enfermedades? Así como estaban, o como vemos en este texto, ¿no? Entonces ellos estaban buscando únicamente la sanidad, a lo mejor con un concepto un poco equivocado, porque dice que le rogaban que dejase tocar siquiera el borde de su manto. ¿Recuerdan a la mujer con el flujo de sangre? Ella fue la que propagó esta enseñanza, porque ella decía dentro de sí misma, ¿no? Si tan solo tocar el borde de su manto, quedaré sana. Y al momento que tocó el manto de Jesús, quedó sana de aquel azote. ¿Recuerdan? Que ya lo estudiamos. Eso lo estudiamos en Marcos, capítulo 5, en el 27 y el 29. Está escrita esas palabras. Cuando dice en el 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Así que ella pudo experimentar esta sanidad, y sin duda, ¿qué hizo ella? Ella propagó este milagro, y su fama de Jesús se había extendido por toda la región. Al llegar acá,
ven a Jesús, le conocieron y dicen, ahí está Jesús, y sacaban a todos los enfermos buscando que Jesús los sanara, diciendo los enfermos, rogándole, déjanos tocar, Jesús, el borde de tu manto. Pero realmente eso no es lo que enseña la Biblia. Tenemos que nosotros que mostrar o que aprender la Biblia, aprender a entenderla en un todo. No nada más tomar ciertos versículos y sacar enseñanzas, sino que tomar la Biblia como un todo. Entonces, primer punto que vamos a tomar aquí es conocer a Jesús. Porque dice que aquí cuando llegó le conocieron, ya le conocían, su fama se había extendido. Pero nosotros vamos a entender que tenemos que conocer a Jesús de una manera correcta. De la manera correcta. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Cómo nos beneficiamos? Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. ¿Recuerdan qué dice Juan 14:1? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo no se los habría dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde esté yo, ahí estén también ustedes. Eso es lo que Jesús nos mostró, que Él es la vida, ¿no? Entonces, conocer a Jesús, ¿qué implica conocer a Jesús? Acompáñame en tu Biblia a Juan 17, y vamos a leer el versículo 3 de Juan, capítulo 17, de esa vida que Jesús nos habló, de esa vida eterna que Jesús nos vino a mostrar. Recuerdan que Él es el pan que descendió del cielo, es como un alimento, ¿no? Para nosotros. Entonces no podemos limitar únicamente a pensar que Jesús viene a traer sanidad a las enfermedades. Yo sé que esta pandemia que nosotros hemos atravesado y hemos sido testigos de cómo ha azotado a miles de personas. Miles de personas han muerto. Y andamos con gel antibacterial, y andamos con cubrebocas, y andamos cuidando, sana distancia. Nos cuidamos de esta enfermedad, de ese virus, ¿no? Pero hay un virus más peligroso que este virus. Hay un virus que se llama pecado. Y que esa es la razón principal por la que Jesús vino a este mundo, para librarnos del pecado y por lo tanto de la muerte. ¿Recuerdan que dijo Jesús, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá? No podemos limitarnos únicamente a pensar que esta vida aquí se termina. Vamos a ir a la casa del Padre, donde hay muchas moradas, una morada reservada para ti, una morada reservada para mí. Pero cada quien tiene que escoger, cada quien tiene que tomar su elección y decidir y determinar dónde quiere pasar el resto de la eternidad. Vamos pues a leer Juan 17:3, que dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, el poder conocer a Dios, el poder conocer a Jesús a través de su palabra, a través de la Escritura que Él nos ha dejado. Podemos conocer el carácter de Jesús, podemos ver, o hemos estado estudiando, cómo vemos que Jesús, cuando se encontraba con las personas, era compasivo, era misericordioso. Él les enseñaba, tenía compasión de ellos, porque veía que eran como ovejas que no tenían pastor. Veía a la gente descarriada, veía a la gente sumergida en drogas, veía a la gente sumergida en pecados sexuales, en pecados de mentira, en pecados de blasfemia, en una diversidad de pecados que Jesús, profundamente movido, los sanaba. Pero no quedaba ahí la sanidad, porque en el momento que uno tiene un encuentro con Jesús, uno no puede seguir siendo el mismo. Una vez que tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida va a cambiar, va a dar un giro de 365 grados o de 180. ¿Cómo crees que dé tu giro?
Muchos dan un giro de 360 grados. De momento las emociones se mueven todo y vuelven a regresar y son las mismas personas. ¿Cómo tiene que ser el giro? 180, porque vamos en una dirección equivocada y tenemos que redireccionar, cambiar la manera de pensar. Entonces, el conocer a Dios implica un cambio. Vamos a ver un ejemplo en el apóstol Pablo. Acompáñame al libro de Hechos capítulo 26, y vamos a leer un poco acerca del apóstol Pablo cuando tuvo ese encuentro con Jesús, cómo su vida cambió, cómo es que le cambió la vida, cómo es que para él fue de bendición y qué provocó en él acerca de todo esto que estamos hablando, de ese encuentro personal que tuvimos con Jesús, el encuentro personal que tuvimos con Jesús, que nosotros también podemos ser participantes de ellos, de ese encuentro. Dice Hechos 26, en el versículo 12, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco. Se refiere a que él iba en persecución de la iglesia, ¿no? Él iba persiguiendo a aquellos que hablaban en el nombre de Jesús. Dice, el ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía, en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me aparecí a ti, en que me aparecí a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Para qué tuvo ese encuentro Pablo con Jesús? ¿O qué sucedió después de ese encuentro? Se le encomendó una misión, un ministerio a los gentiles, dice. ¿Para qué? Dice en el verso 18, ¿para qué? Para que abras sus ojos, porque ellos vivían en una ignorancia. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los muertos. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús? Cuando conocemos verdaderamente a Jesús, ¿qué sucede en nosotros? Se nos abren los ojos, se nos abre el entendimiento. Cuando nos arrepentimos de nuestra maldad, recibimos perdón de pecados. Y por lo tanto, vamos a heredar la vida. Esa es la vida eterna. El conocer estas verdades para poderlas practicar, para poderlas vivir, para poder ser guiados por el camino verdadero. Para poder ser guiados en el camino verdadero. Entonces, ya vimos aquí ese encuentro, ese conocer a Jesús. ¿Qué implica?
¿Qué implicación tiene? La pregunta es, ¿conoces verdaderamente a Jesús? ¿Ya has tenido un encuentro con Él? ¿Ya tienes tú claro qué es lo que tienes que hacer con respecto en la vida cristiana? Dice nuestro texto que estábamos nosotros leyendo, dice que en el versículo 55, dice que recorrían toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos y a donde veían que estaba, empezaron a traer. Fíjate que hay algo importante que hay aquí. Hablando de personas, de estas personas que conocieron la fama de Jesús, que sabían que Jesús estaba en la región, que Jesús sanaba enfermos, ellos empezaron motivados por algo, empezaron a sacar a todos los enfermos. Sabían que Jesús iba a pasar por X lugar y sacaban a los enfermos. Porque ellos decían, si Jesús pasa aquí, los va a curar. ¿No sientes tú de la misma manera esa carga por aquellas personas que no conocen a Dios? ¿No sientes tú esa carga de ir a ellos y de mostrarles a Jesús? Y de decir para que sean sanados. Ya no hablando de enfermedades físicas, sino hablando de la enfermedad del pecado. Ese pecado que corroe, que se mete dentro de nosotros y que nos hace hacer cosas que no queremos. ¿No está en ti esa carga de ir y ver a las personas y hablarles de Cristo y decirles que conozcan al Dios verdadero? Porque debería de estar en cada uno de nosotros. Al haber tenido ese encuentro con Dios, se produce en nosotros el que los demás conozcan a Dios, como dice aquí, que te conozcan a ti. ¿A poco no surge en ti eso? El que el Señor te rescató de cadenas, de prisiones, de pecados, te sacó de las tinieblas, te puso en la luz admirable, ya no eres esclavo del pecado, ahora vives en libertad. ¿No quisieras también ir por tu familia, a tus hermanos, a tus primos, a tus parientes, a tus amigos, a tus compadres, a todas aquellas personas que están cerca de ti? ¿No quisieras ir y decirle también que te conozcan a ti, Señor, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado? Porque esa es la vida eterna. Esas personas que están muriendo ahorita con la pandemia, que no conocieron del Señor, que no se arrepintieron, que no quisieron aceptar a Dios, ¿sabes dónde están ahorita? En un crujir y en un rechinar de dientes. Todos aquellos que no aceptaron, dice Juan 3:36, que el que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Todas aquellas personas que rehusaron creer en Jesús y que se han muerto por medio de esta pandemia, están ahorita como ¿recuerdan el pasaje de Lucas, del rico y Lázaro? Ese rico decía, manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo y que toque mi lengua porque estoy en un lugar de tormento. Y le dijo el padre Abraham, no es posible, porque hay una gran cima que nos divide, de tal manera que nadie puede pasar de allá para acá, ni de aquí para allá. Por eso es importante en esta vida tomar una determinación. ¿Voy a seguir a Jesús o no lo voy a seguir? ¿Eres frío o eres caliente? Los tibios no sirven aquí. Apocalipsis lo dice claramente. Los tibios, dice que el Señor los vomitará de su boca. O eres frío o eres caliente. Ahí está la bolita de aquel lado. No hay engaño en esto. Está todo claro. Así que entonces vamos a avanzar a nuestro segundo punto, que lo he titulado la enfermedad del pecado. La enfermedad del pecado, como ya hemos visto. ¿Quién nos puede curar de esa enfermedad? ¿Nosotros mismos? ¿Portándome bien? ¿Por mis buenas obras? ¿Obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Obedeciendo los mandamientos que Dios le dio a Moisés? Que los judíos llevaban a cabo.
De ninguna manera. No podemos salvarnos de esa manera, o no podemos curarnos del pecado de esa manera. Primeramente, ¿qué es el pecado? ¿Quién sabe, quién recuerda qué es el pecado? La infracción de la ley. La infracción de la ley. A ver, si gustas leérnoslo. Juan, es primera carta de Juan. Acompáñenme allá para darle lectura. Es primera carta de Juan 3, en el versículo 4. A ver, por favor, si le das lectura. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está, clarito, ¿no? ¿Qué es el pecado? Es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Entonces, hay quienes pretenden hacernos creer que nosotros nacimos con pecado, que nosotros ya nacimos con el pecado cuando nacemos. A ver, ¿tú crees sinceramente y siendo honestos, crees que un bebé de un mes puede infringir la ley de Dios? ¿Crees que un bebé de un día puede infringir la ley de Dios? Porque aquí dice que pecado es infringir la ley de Dios. Entonces, entendiendo esto, ¿será verdad que nacemos con el pecado original como muchos pretenden hacernos creer? ¿Un bebé de un día de nacido estará infringiendo la ley de Dios? El niño ni siquiera tiene conciencia de lo que hace. No sabe la diferencia entre el bien y el mal. ¿Cómo va a infringir la ley? Si no es capaz de valerse ni por él mismo. A un bebecito, yo recuerdo a mis hijos, ahí donde los dejaba, ahí se quedaban. Sí, luego empezaban a llorar porque tenían hambre o algo, ¿no? Y uno tiene que interpretar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? A veces están hechos del baño, a veces tienen hambre, a veces les duele algo, no sé. Uno tiene que interpretar, ¿no? Primero es revisar, a ver qué pasó, se hizo del baño, ¿no? A ver, ¿tiene hambre? No, tampoco. Entonces, ¿hay alguna enfermedad o algo? ¿No? Empieza uno a ver, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema, ¿no? El tema es que muchos pretenden hacernos creer que el pecado lo tenemos o lo heredamos. Algunos utilizando textos fuera de su contexto, ¿no? Y nosotros podemos ver, por ejemplo, en Romanos 5, acompáñenme ahí en Romanos capítulo 5, y vamos a leer el versículo 12 de Romanos capítulo 5 para ir más o menos despejando a ciertas dudas que pudiera haber, ¿no? Ya vimos que entonces esta enfermedad del pecado, ¿quién nos puede curar? ¿Quién nos puede curar de esta enfermedad? Pero primero vamos a ver qué es esta enfermedad, ¿no? No podemos, por ejemplo, los que diseñaron las vacunas para el COVID, no pueden diseñar las vacunas si primero no estudian el virus, qué es, ¿no? De dónde proviene, qué es, qué tipo de virus, todo esto. Entonces, primero hay que, para poder aplicar esta vacuna al pecado, necesitamos conocer qué es, ¿no? Ya vimos que es la infracción de la ley, pero ¿cómo es que yo me contaminé o me contagié o cómo adquirí el pecado? Si no lo adquirí de mis padres, o sí o no. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 12? Por favor, a alguien que le quiera dar lectura, a Romanos capítulo 5, versículo 12. Adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Algunos toman este texto y dicen, pues aquí está clarito, Iránse. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y dicen, el pecado entró por Adán. Así te lo enseñan. Dicen, el pecado entró por Adán. Y por el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Y así lo dejan. O sea, dicen, por Adán entró el pecado y por tanto entró la muerte y pasó a todos los hombres. Entonces dicen que se heredó. Dicen que el pecado se heredó. En una ocasión, alguien me ponía un ejemplo y me dice, es como si yo tuviera, permíteme ese vaso que tienes.
Alguien me lo explicó de esta manera. Dijo, es como un vaso, ¿no? Si este vaso está abollado de aquí, está abollado, y yo hago un molde de este vaso, entonces todos los vasos que yo haga van a salir con esta misma abolladura. Porque así está el primer molde, está abollado. Entonces todos los demás vasos van a salir igual. Alguien así me lo explicó un día. Pretendiendo que como Adán pecó, ahora ya todos nosotros nacemos con ese pecado dentro de nosotros. Pero la Escritura no dice eso. O sea, son ejemplos que podemos poner dentro de nuestra propia mente y nuestro propio entendimiento. Pero ¿qué dice la Escritura aquí? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el hombre, Adán, fue el que introdujo el pecado, ¿no? Porque no existía el pecado aquí en el mundo. Y por el pecado la muerte, a causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, ¿recuerdan? Entonces, en el momento que pecamos viene la muerte. La muerte espiritual es estar destituidos de la gloria de Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cómo fue que la muerte pasó a todos los hombres? Por cuanto todos pecaron. Ahí está la clave de este versículo. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Cuando tú infringes la ley de Dios, entonces el pecado ya entró a ti y por tanto la muerte. Estás destituido de la gloria de Dios. Ese es el pecado y aquí es como viene el pecado a nosotros. En el momento que infringimos la ley de Dios, el pecado viene a nosotros y por tanto la muerte. Ahora, ¿cómo vamos a librarnos de ese pecado? Sí, ya sabemos que es por medio de Cristo, pero ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Acompáñame a Romanos capítulo 7. Pablo nos da una explicación acerca de esto y vamos a leer del versículo 14 al 25. Dice así, Romanos capítulo 7, del versículo 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí Pablo está diciendo que lo que hace no lo entiende, porque dice que lo que él quiere hacer lo bueno. Él no entiende por qué no puede hacerlo. ¿Tú no quisieras hacer lo bueno? ¿Tú no quisieras obedecer a Dios? ¿Y cómo te encuentras? Día tras día, ¿no te has dado cuenta que cada día cuando quieres hacer lo bueno, haces lo malo? Cada vez que te quieres portar bien, agradar a Dios, agradar a tu esposa, agradar a tus semejantes, amar a tu prójimo, ¿no te has dado cuenta que no puedes hacerlo? Que es bien difícil. Así, aquí lo dice Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, dice Pablo. Él está dándose cuenta que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿El pecado que qué? Que mora en mí. Siempre estamos culpando a los demás. No, es que él, es que ella, es que me hizo, es que aquello. Y no nos damos cuenta que el pecado está en nosotros. Aquí está el mal. El mal está dentro de mí, para que no andes buscando el mal en los demás. El mal está dentro de ti y dentro de mí. Sino que el pecado que mora en mí, 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿A poco tú no en el hombre interior también te deleitas? Cuando vienes aquí, ¿no te deleitas? Cuando lees la Biblia, ¿no te deleitas? Sí nos deleitamos. Pero una vez que dejamos
la Biblia y seguimos nuestra vida, dice un doctor que el 95% del día es automático. Entonces empezamos a vivir en automático. Y hacemos cosas a veces que ni sin pensar. Y empezamos a hacer cosas que están mal. Pero así vivimos. Y nunca nos detenemos a pensar, oye, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿O por qué hago aquello? ¿No? Dice el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Otra vez, esa ley del pecado que está dentro de nosotros. 25, dice Pablo, miserable, 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pareciera que para el hombre no hay remedio. Si dejáramos hasta ahí la lectura, pareciera que para el hombre no hay remedio. Si para Pablo, que fue un apóstol de Jesucristo, dice él, no entiendo lo que hago, quiero hacer el bien y no lo puedo hacer, soy un hombre miserable. Si ahí terminara, pues ya vamos a darnos entonces el tiro de gracia a todos, porque no hay cura para el pecado. Pero no queda ahí, no se detiene ahí Pablo. ¿Qué dice el 25? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Señor. Continúo. Ajá. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces aquí podemos ver quién nos puede librar de esta enfermedad del pecado. No únicamente, como vimos, limitarnos a las sanidades del cuerpo, que Dios sigue sanando gente. Dios sigue manifestándose, Dios sigue sanando personas. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Cuando nosotros vemos personas enfermas, es nuestro deber y nuestra responsabilidad orar por ellas. Cuando nosotros estamos enfermos, acudimos ¿a quién? A Dios para recibir su favor, para recibir su misericordia. De esta manera nosotros podemos acudir también a Dios para ser librados de la enfermedad del pecado que nos corroe por dentro, que nos lleva a hacer lo que no queremos, que nos pone en esta misma postura que dice el apóstol Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos va a librar? Doy gracias a Dios por Jesucristo, que Él dice en el capítulo 8, en el versículo 2, ¿cómo dice el versículo 2? Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que es Jesús quien nos ha librado de esa ley del pecado que nos conducía. La ley que Dios dejó al pueblo judío nos condenaba, nos apuntaba hacia la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie podía guardarla ni cumplirla a la perfección. Entonces estábamos condenados. Pero ahora Pablo nos está hablando de otra ley, de la ley del Espíritu en Cristo, que nos ha librado tanto de la ley que tenía el pueblo judío, que la ley que le dio a Moisés, tanto de la ley del pecado que vive en nuestros miembros. Ahora hay que servir bajo el nuevo régimen de la nueva ley, que es la ley del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que aprender a vivir guiados por el Espíritu de Dios. Aquí lo dice en este mismo, dice en el 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay dos maneras de vivir. Una vez conociendo a Cristo, tenemos dos maneras de vivir. Puedes vivir de la manera como vivías antes, puedes seguir viviendo
en esa misma forma o puedes cambiar por un nuevo modelo, el modelo que nos enseña Cristo. Aquel Jesús que enseñó que si tu enemigo tiene hambre, pues tienes que darle de comer. Que si te golpean en una mejilla, tienes que poner la otra. La manera de vivir en el espíritu es que si alguien te pega, tú no contestes con agresión. Ese es vivir en el espíritu. Vivir en la carne es alguien te pega y sopas, ahí vas también tú a pegar. Eso es vivir en la carne. Vivir en la carne es que si una persona te ofende, tú también la ofendes. Eso es vivir en la carne. Es la respuesta de tu ser. Lo primero que está en ti es responder de la misma manera. Me agredes, te agredo. No dicen hasta por ahí un dicho, como me trates, te trato. ¿No dice así? A veces en los locales donde entra uno a comprar. Como me trates, te trato. Así como dándote a notar. Si me gritas, te grito. Si me hablas de amabilidad, con amabilidad, te hablo con amabilidad. Pero nosotros no tenemos que condicionar eso. Nosotros que somos cristianos, que hemos tenido un encuentro con el Señor, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Tenemos que hacer el esfuerzo para vivir en el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios. Es como si pusiéramos un radio, ¿se acuerdan de esos radios antiguos? Todavía hay, pero que usaban, que se sintonizaban, ¿no? Que le dabas vueltecita acá a la perilla y se iba sintonizando, ¿no? Ahora ya no es por internet. Bueno, inclusive también el internet es una señal, ¿no? Es como aprender a vivir en el Espíritu, es como si nosotros tuviéramos o aprendiéramos a sintonizarnos la frecuencia del Espíritu para poder escuchar la voz de Dios, para poder ser guiados por el Espíritu de Dios y no por nuestra carne, por nuestra propia opinión. Porque mucha gente vive así, guiada por su propia opinión, guiada en su misma sabiduría. Pero nosotros somos llamados a vivir guiados por el Espíritu. Esta enfermedad del pecado que ha causado tantos males en la humanidad, violaciones, asesinatos, robos, mentiras, tanto daño que ha hecho el pecado en la humanidad. ¿No quisiéramos tener nosotros un gobierno que fuera honesto? ¿No quisiéramos nosotros vivir en un lugar donde pudieras dejar tus cosas y nadie las tomara? El pecado es lo que ha venido a ocasionar tanto mal. ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Es Satanás. Tenemos que aprender a ver quién es el que está detrás, llevando a los hombres, empujándolos hacia el pecado, porque Satanás no quiere que nosotros veamos la gloria de Dios. Como Él fue destituido, Él fue arrojado de los cielos cuando se rebeló contra Dios. Él se rebeló porque Él quiso sentarse en el trono de Dios. Dice, oh lucero de la mañana, ¿cómo has caído? ¿No? Dice, se rebeló por el orgullo que se encontró en Él. La altivez que hubo en Él, se rebeló, fue arrojado, y ahora Él intenta de todas formas llevarnos a nosotros también hacia el pecado. Pero nosotros no tenemos que dejarnos mover por Él. ¿Qué dice Juan 10:10? Acompáñame a leer Juan 10, en el capítulo 10 y el versículo 10. ¿Quién es este ser espiritual que está llevando a la humanidad, arrastrando a la humanidad al pecado? ¿Recuerdan que vimos la semana pasada que los discípulos iban remando contra y el viento les era contrario? Y que poníamos el ejemplo de que es como ir en un mar, en un río, en contra de la corriente, y en el momento que dejamos de remar, ¿sí pusimos ese ejemplo o no? En el momento que dejamos de remar, la corriente nos vuelve a arrastrar. Y entonces, todo el esfuerzo que hicimos remando hacia adelante se pierde, porque somos arrastrados hacia atrás. Así es, cada vez que tú pecas, cada vez que te dejas arrastrar por el pecado, tú ibas avanzando en tu vida cristiana,
Y cada vez que te dejas arrastrar por el pecado te hace retroceder. Y entonces es empezar de nuevo, otra vez. Imagínate cada vez que dejas de remar. Por eso es importante perseverar en estas cosas, no descuidarse, no descuidar tu vida de oración, no descuidar tu vida de lectura, no descuidar el estudio de la palabra, para que sigas avanzando y sigas creciendo hasta que llegues a la estatura del varón perfecto. Esa es la intención de Dios, llevarnos al crecimiento, llevarnos a otro nivel, no nada más en conocimiento, sino en práctica. Que practiquemos, que vivamos estas cosas que se nos han anunciado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocer a Dios. Y conocer a Dios implica saber que tenemos un enemigo que se llama Satanás. ¿Qué dice Juan 10:10? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, muchachos. Que tengan una vida en abundancia. Dios quiere que tengamos vida en abundancia de todo. Con esto no quiere decir que nos va a hacer ricos, porque muchos nada más ven por ahí la abundancia, ¿no? Yo, cuando uno está sano, es vivir en abundancia, porque estoy sano, tengo abundancia de salud. Hay quienes no están sanos. O sea, esto implica que el ladrón, tenemos que conocer que ese ladrón, que es Satanás, viene a hurtar, a matar y a destruir. Quiere destruir nuestra vida, quiere destruir nuestra relación con Dios, quiere destruir todo lo que nosotros hacemos para la obra de Dios. Él está ahí deteniendo, Él está ahí estorbándonos. Y nosotros tenemos que conocer esto para no ignorar lo que Él hace. Amén. Entonces, ya vimos que Jesucristo nos puede librar del pecado. Ya vimos cómo Pablo da gracias a Dios por Jesucristo. Y podemos ver, acompáñame a Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hablando de lo que está el texto hablando de Marcos, de que sanó a muchos enfermos, ¿no? De que sanó a muchos enfermos, nosotros podemos ver que también Satanás y sus demonios provocan enfermedades en las personas. También él es el causante de mucha enfermedad, no nada más del pecado, sino de enfermedades físicas también. Vamos a leer Hechos capítulo 10, en el versículo 38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, sanando a todos los oprimidos por el diablo. El diablo oprime a las personas. El diablo enferma a las personas. Cuando nosotros le abrimos la puerta a Satanás, a los demonios, ¿cómo se le abre la puerta a los demonios y a Satanás? Por medio del pecado, infringiendo la ley de Dios. Cada vez que infringimos la ley de Dios, es una invitación a los demonios y a Satanás a nuestra vida. Como diciéndole, pásenle aquí conmigo. Aquel ladrón que vino a matar, a robar y a destruir, le estás diciendo, pásale, vente aquí conmigo a mi casa. ¿Qué persona consciente haría eso? ¿Qué persona consciente le diría a un ladrón, a un matón, a un secuestrador, pásale aquí a mi casa, irá, quédate conmigo? Yo creo que nadie. Y nosotros a veces inconscientemente, porque no entendemos estas verdades, nos dejamos arrastrar, y cada vez que el pecado viene a nuestra vida, le abrimos la puerta y ¡fum!, somos presas. Hay que atender estos mandamientos, hay que poner atención en estas palabras para no ser atrapados, para no caer en las redes, como el cazador cuando pone una trampa, ¿no?
Así es Satanás, tiende trampas a nosotros. Tiende lazos, tiende trampas. Y nosotros, los cristianos, tenemos que estar apercibidos de todo ello para no caer en sus trampas, pues no ignoramos sus maquinaciones. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz también. No nada más se va a presentar como algo feo y horroroso. Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué quiere decir eso? Que se sube a los púlpitos, aquí a los púlpitos, a predicar la palabra también. Él está detrás de muchas personas que enseñan mentiras. Él está manipulando a la gente para que enseñen mentiras, para alejarlos de la Biblia, para alejarlos de la verdad. ¡Ay, el pecado no es tan importante! Casi no se predica el pecado en las iglesias. ¿Por qué? Porque los ofende a la gente. ¿Qué dijo Jesús? ¿Esto os ofende? ¿No? Cuando estaba diciendo, y dicen los discípulos, creo que les estás hablando muy feo, Jesús. Si ya se va. Dice, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. O sea, era Jesús así como que quería tener a la gente ahí. Ay, les voy a hablar suavecito porque no se me vayan a ofender y se me vayan a ir. No. Dijo Jesús, ¿esto los ofende? Lo siento mucho, pero es la verdad. ¿Nos ofende que nos digan que está mal que pequemos? El que es borracho y tú le dices, deja esa borrachera, lo vas a ofender. ¿Sabes qué te va a decir? A mí déjame. Vas con un homosexual y le dices que está equivocado, te va a decir, no te metas conmigo, déjame. Yo mi estilo de vida y tú el tuyo. Si tú quieres ser monja, métete al monasterio, a mí déjame vivir la vida. Y después te empiezan a decir monja, 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 porque te ven con la Biblia y te dicen monja. ¿Eso te ofende? Esto nos ofende, no nos debería de ofender. Al contrario, esto nos abre los ojos, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús en el encuentro que tuvo a Pablo? ¿Para qué lo capacitó? Para que abrieras los ojos de los que están en tinieblas. ¿Para qué venimos aquí? Para que sean abiertos nuestros ojos. Para que podamos ver que el pecado nos va a destruir si lo practicamos. Acompáñame a Juan, ya para terminar. Primera carta de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 8, que dice así: el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. La pregunta es, ¿nosotros practicamos el pecado? No deberíamos practicarlo, ¿eh? Miserable hombre de mí, dice Pablo, que cuando quiero hacer lo bueno, hago lo contrario. Miserable hombre de mí, dice Pablo, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. Pero, ¿por qué dice el diablo? Porque el diablo peca desde el principio. Él es el iniciador del pecado. El diablo es el iniciador del pecado. Él fue la primera criatura, el primer ser que se rebeló contra Dios. Porque él peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino Cristo? Para deshacer las obras del diablo. Y si nosotros este mensaje no lo llevamos a las personas que están atrapadas en oscuridad, que están atrapadas en drogas, que están atrapadas en lascivia, que están atrapadas en mentira, en adulterio, ¿para qué vino Cristo? Para deshacer todas esas obras. Y cada vez que una persona tiene un encuentro con el Señor, la vida le cambia. Así como esas personas que sacaban a los enfermos, ¿no? Y decían, le rogaban, déjame tocar el borde de tu manto, Jesús. Con un concepto equivocado a lo mejor.
pero el corazón era sincero tal vez, ¿no? Cuando venimos a la palabra de Dios, venimos a veces con mucha ignorancia, pero poco a poco el Señor tiene misericordia y nos va abriendo la mente, nos va alumbrando el entendimiento y vamos comprendiendo estas verdades. De verdad, hermanos, yo los animo a que pongamos atención a nuestra vida y no nos dejemos arrastrar por el pecado. Que busquemos al iniciador de la vida, que es Jesucristo, aquel que nos puede librar de la muerte y del pecado. En Él se encuentra la vida eterna. Conocerlo a Él es la vida eterna. Cada vez que conocemos de la palabra, cada vez que venimos a leer, cada vez que venimos a estudiar, estamos conociéndolo a Él. Estamos avanzando en la vida eterna. Por lo tanto, es importante conocer bien a Jesús para ser librados del pecado, para no dejarnos arrastrar de nuestros deseos, porque también batallamos con eso. Todos los días es una lucha. El verdadero cristiano todos los días está enfrentando una lucha con el viejo hombre, con su antigua manera de vivir. Entonces, demos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra hermosa que nos has hablado, porque nos has confrontado, Señor, con nuestras maldades, porque podemos ver, Señor, que a través de ti, Señor, podemos conocerte, podemos conocer a Dios y podemos obtener la vida eterna y podemos ser librados del pecado que nos asedia, que nos acecha. Gracias te damos por Jesucristo, Padre del cielo, porque es por medio de Él que podemos obtener victoria en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir una vida confiando en ti, viviendo en el Espíritu, amándote, respetándote, Señor, sabiendo que tú tienes promesas y cosas hermosas para nuestra vida. Gracias te damos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.